Aunque no lo crean, el gobierno de los Estados Unidos, el país más rico y poderoso de todo el mundo, está al borde de la bancarrota. Sí, me escucharon bien. El gobierno de los Estados Unidos está destinado a declarar bancarrota en octubre del año 2021, es decir, de aquí a poco. Este es un tema muy pero muy serio y según la empresa Moody's Analytics, que se encarga de calificar los estados financieros de los gobiernos mundiales, dice que si los Estados Unidos llega a declarar bancarrota, esto va a costar más de 6 millones de empleos, 15 trillones de dólares de riqueza de los estadounidenses sería eliminada y el nivel de desempleo llegaría a 9%. En este video yo les voy a explicar por qué todo esto está pasando, cómo es que todo esto puede causar un colapso de la economía mundial y cómo es que el gobierno puede solucionar el problema. Entonces, empecemos al entender de manera rápida cómo funcionan las finanzas de un gobierno. Precisamente como tú y yo o cualquier empresa, el gobierno nacional de los Estados Unidos tiene ingresos pero también tiene gastos. Los ingresos del gobierno de los Estados Unidos normalmente provienen del dinero de impuestos y los gastos normalmente se van a pagar pensiones, educación, salarios, caminos, salud y demás. Solo para darles un ejemplo, aquí en este gráfico ustedes verán cuánto dinero le entró al gobierno estadounidense en el año 2019 y de qué fuentes. Como podrán ver, la gran mayoría que contribuye con impuestos son los que pagan income taxes o impuestos a los ingresos con casi la mitad y los empleadores que contribuyen con un 37% con el llamado payroll tax. Mientras que en este otro gráfico ustedes van a poder ver en qué gastó el gobierno estadounidense en ese mismo año. Como podrán ver, la gran mayoría de los gastos del gobierno se van a pagar pensiones vía Social Security, el ejército y otros gastos de salud. Pero ahora demos un paso atrás. Como verán, el gobierno recaudó alrededor de 3.5 trillones de dólares en el año 2019, pero tuvo gastos de 4.4 trillones de dólares. Es decir, tiene un déficit fiscal de casi 1 trillón de dólares. Y esta no es ninguna novedad, como verán en este otro gráfico. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos va teniendo un déficit desde hace décadas. Es más, desde el año 2001 que el gobierno estadounidense no tiene un superávit. Pero hay otro detalle muy importante. Si miran de cerca el gráfico, podrán ver que el déficit fiscal del gobierno cada vez se hace más grande. En el año 2020, este déficit sobrepasó los 3 trillones de dólares, una cifra que es 3 veces el tamaño de la economía anual de México. Y ustedes probablemente se estarán preguntando, ¿cómo cubre su déficit el gobierno de los Estados Unidos? La respuesta es que el gobierno se presta dinero. Así es, para poder cubrir su déficit, los Estados Unidos emite los llamados bonos del Estado. Esos son esencialmente un pagaré, y ya que los Estados Unidos es el país más grande y poderoso del mundo, ellos se pueden endeudar cuanto quieran, con tal que sea en su propia moneda, es decir, en dólares. Si desean saber más sobre este tema, les recomiendo el siguiente video donde les explico cómo funciona todo esto. En fin, cada año hay un límite de cuánto dinero el gobierno de los Estados Unidos se puede prestar. Esta fue una medida que los políticos a comienzos del siglo XX decidieron imponer. La idea es que haya un límite para los políticos, para que estos no estén endeudando al país de manera irresponsable y también para poder frenar el déficit fiscal. Pues resulta que el gobierno de los Estados Unidos cada año excede su límite y tienen que incrementar los límites cada año. Aquí en este gráfico ustedes van a ver cómo el límite se ha incrementado en los últimos 40 años. Como verán, en los años 1980 este límite era de 1 trillón de dólares. Hoy en día el límite es de 28.5 trillones de dólares y cada año lo suben aún más. Pues en estos años de pandemia y con tantos estímulos, el gobierno de los Estados Unidos está teniendo déficits récord. Esto va a requerir que el Congreso, el Senado y el presidente aprueben que el límite de crédito se incremente una vez más. Pero déjenme explicarles cómo funciona toda esta dinámica. Cada año, como les decía, el gobierno de los Estados Unidos tiene un límite de cuánto dinero ellos pueden prestarse para cubrir su déficit. Pues durante ese año, si el gobierno se da cuenta que ya se les está acabando el dinero, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo y votar para incrementar el límite de crédito y prestarse aún más dinero.
Una vez estén de acuerdo los políticos de turno y hayan votado, el presidente firma la decisión y el límite se incrementa, lo cual le da permiso al gobierno a prestarse más dinero. Pero si los políticos de turno no se ponen de acuerdo y no logran subir el límite de crédito, el país se vería forzado a declarar bancarrota. La bancarrota del gobierno estadounidense sería una catástrofe financiera. Como les explicaba, según un análisis de la empresa financiera Moody's, esta bancarrota eliminaría más de 6 millones de empleos. 15 trillones de dólares de riqueza de los estadounidenses sería eliminada y el nivel de desempleo llegaría a 9%. Por lo tanto, normalmente los políticos llegan a un acuerdo y suben el límite cada año, como les mostré en este gráfico. Resulta que ahora, en octubre del año 2021, el gobierno de los Estados Unidos va a llegar a su límite de crédito nuevamente. Como les decía, el año 2020 y 2021 fueron excepcionales, donde hubo la pandemia y el gobierno gastó dinero como nunca antes. Han habido muchos estímulos del gobierno y gastos excepcionales de salud. Por lo tanto, la factura de este año va a ser inmensa. Y es ahí donde tenemos que dar un paso atrás. Cualquiera diría que este año los políticos obviamente van a subir el límite de crédito sin problemas. Pero lamento decirles que no es tan fácil. Como ustedes sabrán, el Partido Demócrata controla la presidencia, el Congreso y también el Senado. Pero para poder aprobar la subida del límite de crédito del gobierno, ellos también van a necesitar votos de algunos políticos republicanos. Y como estamos viviendo uno de los tiempos más delicados en la política de los Estados Unidos, donde existe un separatismo entre los demócratas y republicanos, esta no va a ser una tarea fácil. Los demócratas, a un lado, quieren gastar aún más dinero en estímulos e incrementar impuestos, mientras que los republicanos quieren bajar los gastos del gobierno y bajar los impuestos. Es aquí donde está el problema, y parece que ningún lado quiere negociar. El líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, dice que este es un problema que los demócratas van a tener que resolver y negociar con nosotros. No pueden despilfarrar el dinero y luego pedir que nosotros aceptemos el incremento del límite de crédito. Pero al otro lado, los demócratas dicen que fue el expresidente Trump que bajó los impuestos durante su presidencia y también aprobó varios estímulos durante la pandemia, los cuales resultaron en un déficit exagerado. Ellos dicen que estos son gastos ya aprobados en el año 2020. Así que en este caso, alguien tiene que ceder. Es decir, va a tener que ser el Partido Demócrata y el Partido Republicano que van a tener que sacrificar algunas de sus ambiciones y llegar a un acuerdo. Nuevamente les digo, si los demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos va a tener que declarar bancarrota. Esto significa que todas las personas que reciben pagos del gobierno, salarios del gobierno y todas las operaciones gubernamentales van a tener que parar de manera brusca en octubre de este año. En simples palabras, el gobierno estadounidense dejaría de funcionar sin más dinero. Esto va a tener consecuencias catastrofales, no solamente para los Estados Unidos, pero también para toda la economía mundial. Todos nos veríamos afectados gracias a esta irresponsabilidad. Si ustedes creyeron que la pandemia causó una crisis financiera mundial, esto probablemente sea aún más grande y más duradera. Pero ahora, seamos realistas. Cada año este es el mismo problema. Los políticos saben que tienen que votar para subir el límite de crédito. Y cada año los políticos tratan de hacer política y hacérselos difíciles. Todos saben que la bancarrota del gobierno de los Estados Unidos sería algo terrible. Así que siempre aprueban la subida de los límites de crédito a último momento. A pesar de que los Estados Unidos está en una situación política tan delicada, no creo que los políticos sean capaces de mandar al país a la quiebra en un tiempo de recuperación post-pandemia como el que vivimos hoy. En los próximos días y semanas, este problema se debería definir y yo creo que van a llegar a un acuerdo. Pero eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué crees tú? ¿Crees que el país se va a ir a la quiebra en octubre o que van a llegar a un acuerdo? Y si llegan a un acuerdo, ¿cómo te afectaría esto a ti y al Partido Demócrata y Republicano? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video sobre la posible crisis financiera en China.
Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Bolivia.